Elkin Acosta, Presente. Joseph Alvarado, Presente. Ámbar Arias, Presente. Isaac Astudillo, Presente. Naya Besillas, Presente. Luciana Ávila, Carol Castro, Presente. Leslie Cedeño, Presente. Amy Gaibor, Madeline González, Presente. Juan Granizo, Presente. Lenin Lapo, Presente. Bruno Lara, Presente. Elizabeth León, Presente. Luis López, Presente. Darren Maridueña, Presente. Valesca Medina, Presente. Jaime Marizalde, Presente. Jonathan Moreira, Presente. Jordana Murillo, Presente. Tamara Navarrete, Presente. Estefanía Oleas, Presente. Valesca Padilla, Presente. Carla Rodríguez, Presente. Jorge Romero, Presente. Nicole Salas, Presente. Darien Serna, Presente. Sergio Sixo, Presente. Artur Gilés, Presente. Andrés Busca, Presente. Erika Velázquez, Presente. Larry Casa, Presente. Daniela Yunga, Presente. Licenciada, no me nombró a mí, Scarlett Franco. ok, bien, sí tiene asistencia, solamente la estudiante Amy Gaibor, que no está presente. Bien. Ok, ahora sí vamos a empezar con las indicaciones generales del proyecto de esta unidad. Como ustedes ya tendrán conocimiento, el proyecto consiste en elaborar un plan de emergencia ante las inundaciones. Ustedes ya en la asignatura, la de computación, han estado desarrollando el formato de ese documento en el cual ustedes van a estar colocando la información, ¿verdad? Señorita, ya vamos a hacer un documento. Señorita. Denme un momento. Bien, entonces, este archivo que ustedes observan aquí es en el que ustedes están trabajando, ¿verdad? En la asignatura de computación, trabajan en elaborar la estructura y el formato de ese documento. Luego, todo lo que ustedes trabajen en las demás asignaturas, deben saber que lo
deben colocar dentro de este documento, de acuerdo a lo que está ya preestablecido el lugar y el tema en el que va a ir cada producto. De forma general, sabemos que el producto final va a ser elaborar un plan de emergencia. Va a constar de la portada, del índice, el objetivo, la explicación de cómo elaborar el objetivo, la verán en la asignatura de lengua y literatura. Pero pues, de forma general, todos sabemos que un objetivo debe cumplir con algunas características, ¿verdad? Debe estar redactado con un verbo en infinitivo, es decir, los que terminan en ar, ir, debe responder a un qué, a un cómo y a un para qué. Con esos tres factores ustedes pueden formular su objetivo. Es decir, el objetivo es elaborar este plan de emergencia. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elaborar un plan de emergencia. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante, y ya les voy a dar la explicación de que va a ser todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Van a ustedes identificar cuáles son las amenazas que se presentan ante las inundaciones, cuáles son las causas que originan las inundaciones. Ese sería un cómo, mediante una indagación, una investigación de las principales causas o identificación de los riesgos y las amenazas ante las inundaciones. ¿Para qué? El objetivo es para prevenir o para atenuar, ¿verdad? Prevenir en el caso, no podemos prevenir que ocurran las lluvias, ¿verdad? Pero sí podemos estar preparados y evitar que los daños sean tan grandes, o para atenuarlos en el caso que ya se presenten los daños, darles solución. Entonces, ahí ya tienen una idea de cómo estaría formulado su objetivo, ¿verdad? Un qué, un cómo y un para qué. Y bueno, el resto pues ya consiste en la redacción propia, que cada uno de ustedes le dé, pero esa sería la idea principal. La introducción la van también a redactar ustedes, algo de lo que vamos a estar estudiando y revisando el día de hoy, creo que les dará una orientación de qué pueden colocar ustedes en su introducción. Vamos a estar viendo algunos aspectos técnicos, todo relacionado con las precipitaciones, que son el fenómeno pues, principal que ocasiona las inundaciones. Y dentro del desarrollo del plan de emergencia, ahí vamos a tener algunos subtemas, ¿verdad? Donde cada una de las asignaturas va a ir haciendo su aporte. Por ejemplo, en la asignatura de lectura crítica, ustedes van a colocar ahí un organizador gráfico con los efectos del cambio climático, que es una de las causas, pero no es ni la principal ni la única. Luego, las medidas preventivas de las inundaciones. Y aquí, dentro de ese tema, se encuentran algunos temas. En ciencias naturales, ustedes van a trabajar en la identificación de las amenazas ante las inundaciones, ¿verdad? En matemáticas, en esta asignatura, vamos nosotros a estar elaborando una gráfica que va a mostrarnos las precipitaciones, ya vamos a especificar a qué se refiere este término, en un periodo de tiempo desde el año 2000 hasta el 2013, utilizando datos reales de esta ciudad que son tomados o registrados por un instituto que se dedica a eso aquí en el Ecuador. Luego, en ciencias naturales van a tener el tema de cómo atenuar la situación durante las inundaciones, en lengua y literatura la prevención y control de las inundaciones, y en estudios sociales van a elaborar ustedes un plan de contingencia, ¿verdad? Ante posibles inundaciones. Todo eso de ahí, y aquí está como una guía donde lo van a ir colocando. De modo que esto no va a ir segmentado el documento, no van a escribir ciencias naturales y colocan la parte, no van a escribir estudios sociales y colocan la parte, no, van a escribir el tema. Eso ya va a estar elaborando su estructura del documento que hagan en computación, y luego ya tienen la guía de en qué parte van colocando lo que trabajen en cada asignatura. Pero el documento es uno solo, no debería observarse una sección donde lo nombren por asignaturas, sino por temas ya del contenido en sí. Luego tenemos las soluciones después de las inundaciones. Aquí, en desarrollo del pensamiento, nosotros vamos a adicionar un esquema gráfico que nos va a presentar la estructura organizativa, es decir, quiénes son las personas responsables y cuáles son sus funciones dentro de un plan de emergencia. Y bueno, luego todas las cosas, las conclusiones, la bibliografía, anexos. Los anexos van a tener lo que ustedes elaboren en las demás asignaturas que no se encuentran en el desarrollo del plan de emergencia, pero también van a tener un producto final. Bien, entonces todo eso de forma conjunta les va a dar como resultado todo su plan de emergencia. Bien,
Entonces, centrémonos en lo que vamos a trabajar en matemáticas y en desarrollo del pensamiento. Voy a abarcar también desarrollo del pensamiento porque, como se refieren al mismo tema, podemos hacer. Bien, entonces, sabemos que finalmente en matemáticas lo que vamos a elaborar es un gráfico. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que en un plano cartesiano podemos elaborar un gráfico con pares coordenados. En este caso, vamos a usar una herramienta, lo vamos a hacer en Excel. Vamos a recopilar los datos de una estación que se encuentra aquí en la ciudad de Milagro. Hay un registro, y ya tengo toda esa información recopilada, descargada, es mucha información, pero vamos a tener que trabajar en conjunto para organizarla y tener un solo documento con toda la información de todos los años. Bien, entonces vamos a dar una explicación general para que sepamos todo lo que involucra este tema, tanto del origen de las inundaciones y los protagonistas y los responsables de darle solución a los lugares donde se presenta alguna amenaza. Bien, el día de ayer en Google Classroom yo les compartí unos documentos para que los revisen. Es lo que vamos a estar revisando el día de hoy, solamente que se los dejé a la mano para que ustedes puedan realizar alguna consulta también. Son estos que dicen revisión bibliográfica y el que dice Plan Nacional de Respuesta. Este documento yo lo recorté, solamente tomé la parte relacionada a lo que vamos a hacer en desarrollo del pensamiento, y yo lo elaboré realizando una consulta, pero el documento original es un documento de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ellos ya tienen protocolos, ¿verdad?, y documentos para realizar, para saber cómo actuar ante diversas emergencias. Entonces, vamos a estar revisando. Dígame. Ese documento vamos a trabajarlo hoy día. Vamos a estar revisando, porque no podemos empezar a trabajar en el producto final si estamos en blanco en cuanto al tema. Vamos a revisar la parte técnica, vamos a empaparnos un poco de todo lo que vamos a hacer, y ya luego la parte de... Que es donde dice, lo que está en claro, donde dice matemática, solución, tarea 1. Dígame. Donde dice matemáticas, El desarrollo solución, del tarea pensamiento, 1. en el Classroom de desarrollo del pensamiento tiene que revisar, ahí lo publiqué el día de ayer. Bien. Bibliográfica para el ABP. ¿Has subido 2 documentos, licenciada? Sí, son 2. Sí, 2. Bien, entonces vamos a estar revisando el primero, el que dice revisión bibliográfica. Yo lo he recopilado, este documento. ¿De dónde lo obtuve? El documento grande, es un documento bastante extenso, el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, así se denomina. Ustedes lo pueden encontrar en internet, yo lo descargué, lo revisé. Es un documento que tiene aproximadamente unas 400 páginas. Por lo tanto, yo revisando la parte que nos compete estudiar a nosotros, he podido aquí resumir y detallar lo relacionado con las inundaciones, que va a ser lo que vamos a estar revisando en el día de hoy. Y en este documento pues pueden encontrar la información relevante a este tema. Dentro de toda la información que podemos encontrar dentro de este plan del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ellos categorizan a los diferentes tipos de emergencias y desastres. Ellos han elaborado un catálogo de eventos peligrosos, donde tenemos, de acuerdo al origen, pueden haber algunas emergencias o desastres denominadas de origen natural, amenazas naturales. Eso no quiere decir que sean las únicas, también existen amenazas por parte de la acción humana y algunas otras más, pero solamente nos vamos a centrar en el estudio de estas porque dentro de esta categoría es donde vamos a encontrar a las inundaciones, para ubicar dentro de todos los tipos de amenazas las inundaciones, qué tipo de amenazas se denominan, para introducir al tema. Toda la información que voy a estar compartiéndoles hoy a ustedes les puede dar una idea un poco más amplia de cómo pueden redactar su introducción. Así que pues
vamos a aprovechar toda la información que vamos a tener a disposición. Dentro de las amenazas naturales que están categorizadas dentro de este plan, tenemos 3 grupos principales: amenazas naturales de origen biológico, de origen geológico y de origen hidrometeorológico. Podemos ubicar dentro de las amenazas de origen biológico a las epidemias y a las plagas. Por ejemplo, la pandemia pudiera denominarse una amenaza natural de origen biológico. Luego tenemos a las de origen geológico, tales como actividad volcánica, deslizamientos, hundimientos, sismos y tsunamis. Es algo que nosotros también hemos podido presenciar, ¿verdad? Un sismo, entonces ya sabemos qué tipo de amenaza podemos categorizarla. Es una amenaza natural de origen geológico. Y dentro de las amenazas de origen, amenazas naturales de origen hidrometeorológico, tenemos las granizadas, heladas, inundaciones, oleajes, socavamientos, tormenta eléctrica y vendaval. Entonces aquí hemos encontrado la que nosotros vamos a estar estudiando en nuestro proyecto, ¿verdad? Las inundaciones, ya sabemos cómo llamarla con propiedad. Es una amenaza natural de origen hidrometeorológico. Bien, dígame. Ahorita ya lo descargué el documento. ¿Y qué vamos a trabajar en ese documento? Estamos revisándolo en conjunto. Así que preste atención, por vaya ejemplo, siguiendo la dice- lectura y vaya anotando la información que a usted le vaya a resultar importante. Ya les menciono, para redactar su objetivo, para redactar su introducción, porque considero que aquí tienen información valiosa para ese fin. Bien, entonces, continuando, ya podemos categorizar las inundaciones dentro de las amenazas naturales de origen hidrometeorológico, ¿verdad? Dígame. A mí se me va a apagar la cámara un rato porque voy a abrir el documento. Ok. Bien, ahora vamos a hablar un poco más acerca de cómo se originan las inundaciones. Ya sabemos que son un fenómeno natural, nosotros no podemos evitar que esto suceda. ¿Y por qué razón se llegan a agravar y llegan a causar daños o gran impacto? Tenemos que las inundaciones son un fenómeno, ya sabemos que es un fenómeno natural. Son un problema complejo de incidencia meteorológica, oceanográfica e hidrológica. Es decir, intervienen esos 3 factores para que se produzca eso. Meteorológica habla acerca del origen de las precipitaciones, que comúnmente para nosotros son conocidas como las lluvias. Oceanográfica e hidrológica porque intervienen otros factores, como por ejemplo las corrientes marinas y también las cuencas hidrográficas donde se encuentre situado el lugar afectado. Inciden, por ejemplo, como les mencionaba, las corrientes marinas del Pacífico Oriental. Cada uno de los océanos están regidos bajo diferentes corrientes marinas. Esto depende mucho de la dirección, la velocidad de los vientos, y eso cambia de acuerdo a las estaciones. Como nosotros conocemos, en nuestro país tenemos solamente 2 estaciones. Hay otros lugares donde al año ellos presentan 4, y esto se ve influenciado tanto por las corrientes marinas, también habla acerca del debilitamiento de los vientos alisios, mayor evaporación impuesta por las elevadas temperaturas. Esto es importante porque si ustedes se preguntan de dónde proviene la lluvia o cómo se origina, pues es el agua que se evapora de la superficie, se almacena en las nubes a forma de gas, luego se condensa y por el cambio de presión y temperaturas, nuevamente cambia de estado, de gaseoso a líquido. Y ahí es cuando nosotros lo podemos recibir como una lluvia. Entonces, todo ese procedimiento es el que ocurre. Entonces, si hay mayor evaporación, las nubes se van a llenar más y van a haber mayores precipitaciones en esas zonas donde haya esa cantidad alta de evaporación. También influye mucho el efecto orográfico de los Andes, es decir, está relacionado con la geografía de nuestro país. Sabemos que nos encontramos en una zona montañosa, ¿verdad? Originando intensas y persistentes precipitaciones. He subrayado aquí la palabra precipitaciones. Las precipitaciones se refieren a lo que nosotros conocemos como lluvia. Es el término técnico para llamarlo. Entonces ya sabremos, cuando yo les mencioné la palabra precipitación, se refiere a la cantidad de agua que esté
lloviendo, tal como lo conocemos nosotros de forma común. Al igual que cualquier otra cantidad que pueda ser medida, existen unas unidades en las cuales se pueden medir las precipitaciones. Las unidades en las cuales se miden es en milímetros. Entonces, ahora cuando hablemos de lluvias, vamos a hablar en sus cantidades y sus unidades milímetros. Bien, en cuanto al hidrológico, es un problema de mecánica pluvial en el que intervienen fenómenos como el desbordamiento de los ríos, este sí es común aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? La acumulación de aguas lluvias también, esto tiene que ver con el sistema de drenaje y también la influencia de las mareas. Esos tres factores pueden llegar a agravar, ¿verdad? Si podemos recordar los eventos donde han habido mayores daños, de acuerdo al, relacionados con las inundaciones, es muy probable que haya sido porque esos tres factores se hayan dado en el mismo instante. Por ejemplo, ha habido mucha precipitación con mucha intensidad, entonces el nivel del cauce del río se llenó en su totalidad y empezó a desbordar. Con lo cual no hubiera ningún problema si el agua pudiera fácilmente drenarse por un sistema de alcantarillado, ¿verdad? Pero muchas veces estos sistemas no están óptimamente diseñados o existen algunas obstrucciones, ya sea por residuos sólidos o algo similar, entonces no hay una forma de drenar. Ya van dos factores, altas precipitaciones, se desbordó el río, acumulaciones de aguas lluvias, no hay cómo drenarla, y también influencia de las mareas. El agua que se recolecta en de los drenajes hidrosanitarios, finalmente ellos se van a depositar al mar. Entonces, cuando existe una marea alta, no es posible, si no existe un buen diseño, que el agua pueda ser drenada. Entonces, mientras no baje el nivel de las mareas, esa agua que está queriendo ser drenada por ese sistema de alcantarillado no va a poder tener salida por ahí. Y entonces ahí es cuando existe esta acumulación excesiva de agua dentro de la zona donde se están presentando altas precipitaciones y se producen las inundaciones que duran entre días e incluso semanas, ¿verdad? Y que se puede ver que no se presenta ninguna solución. Entonces, las inundaciones en el Ecuador se presentan de manera recurrente. ¿Qué quiere decir la palabra recurrente? Que se repiten cada intervalo de tiempo. Y esto no es casualidad, pues es normal que ocurra así. Especialmente en las cuencas bajas del litoral ecuatoriano, es decir, donde nosotros habitamos, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con cuencas bajas? Todo el país está delimitado, está segmentado de acuerdo a cuencas hidrográficas que tienen aportes de diferentes ríos, ya sean de orden menor, como el río Milagro o los ríos cercanos aquí, o de orden mayor, como el río Guayas. Los ríos de orden mayor reciben el caudal, es decir, el agua que les aportan los ríos menores. Entonces, cuando nos encontramos en estas zonas bajas, como por ejemplo en la costa, también existe un mayor riesgo de estar sometidos a o presentar inundación. Bien. También en cuencas de la Amazonía y algunas cuencas de la región andina, aunque allá no es muy normal que existan inundaciones porque tienen es una zona montañosa, ¿verdad? No es un terreno plano como por ejemplo los de la costa. Entonces, ya sabemos de dónde se origina y qué factores lo pueden llegar a hacer más grave. Ahora vamos a hablar acerca de los factores que hacen que, algunos otros factores que hacen que se produzcan las inundaciones. La primera, precipitaciones estacionales excepcionales. Por ejemplo, aquellas que se refieren a una determinada época. Ya sabemos que se presentan de forma recurrente, es decir, dentro de un intervalo de tiempo va a haber un año o una época donde se van a presentar con mayores intensidades esas precipitaciones. Es decir, va a llover muchísimo más que otros años y que otros meses. La presencia de fenómenos también, como el conocido fenómeno del Niño, limitada capacidad de evacuación de los sistemas de drenaje en urbes, represamiento de los ríos, ruptura o desbordamiento de represas, efectos asociados a volcanes, penetraciones marinas, eventos meteorológicos, ocupación de terrenos en zonas inundables. Esto también es un factor de alto riesgo, ¿verdad? Nosotros pues a veces no desconocemos eso, ¿verdad? Simplemente
habitamos una zona, pero no tenemos mayor información si es que es una zona propensa o no a inundaciones. Y desvío de causas naturales. Entonces ya tenemos algunos factores que nos indican, ¿verdad?, cómo se origina y qué lo puede agravar. Y si todo esto se combina en un mismo instante, es cuando se presentan estas situaciones de emergencia. Ahora, hablamos acerca del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Ellos tienen un deber, que es estar preparados, ya sea para prevenir, o en el caso de que no sea posible prevenirlo, para dar una respuesta ante una emergencia. No solamente nos referimos a las inundaciones, sino a todas las emergencias que están categorizadas dentro de su catálogo. Estas solamente son las amenazas naturales, pero si ustedes pueden consultar en el catálogo, van a ver muchas otras más emergencias que el sistema de gestión de riesgos debe atender. Entonces ellos ya tienen una organización que sirve para coordinar la respuesta que se da cuando se presentan estos desastres. Entonces, ¿quién es el organismo encargado de realizar esto? Es el Comité de Operaciones de Emergencia, que ya habremos escuchado en esta pandemia, el COE, ¿verdad? Porque es el que ha estado emitiendo las disposiciones de los estados de excepción y todo lo demás. Esa es una responsabilidad que a ellos les compete. Ellos son competentes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. ¿Y cuál es la responsabilidad de ellos? Ellos tienen como responsabilidad planear y mantener la coordinación y operación conjunta entre diferentes niveles y funciones de las instituciones involucradas. ¿Por qué hago énfasis en estas palabras? Porque no le compete solamente a la institución, por ejemplo, que gobierne, si es que es un cantón, no le compete solo a la municipalidad del cantón, le compete a otras instituciones más. Todos tienen ya sus funciones delegadas para dar respuesta y atención en situaciones de emergencia. La principal competencia que tiene el COE es identificar, analizar y dar solución a los problemas operativos relacionados con la atención y la asistencia poblacional. Entonces, para ello existe toda una estructura donde se vinculan quiénes son los que toman las decisiones. No puede un organismo tomar una decisión por sí solo, sino que tiene que analizarse competencia de qué institución es. Y él es quien emite las directrices a tomar en una determinada situación. Y esto depende de la magnitud del riesgo. Ya lo vamos a estar estudiando más adelante. Bien, entonces ya sabemos que por dos partes. Primero, de dónde provienen las inundaciones, cómo se las categoriza, cuáles son los factores que pueden agravarlas y quiénes son los encargados de coordinar las respuestas que se dan cuando se presentan esas emergencias. Bien, entonces, nosotros en matemáticas lo que vamos a hacer es estudiar el comportamiento de una determinada zona en cuanto a las precipitaciones. Para ello, vamos a tomar los registros que nos presenta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, denominado INAMI. Ellos tienen alguna información a disposición, tienen datos históricos, es decir, registrados de años anteriores, y también tienen datos actuales. Por ejemplo, aquí, si tomamos en la opción de datos meteorológicos e hidrológicos, ellos nos van a direccionar a una red de estaciones meteorológicas y hidrológicas. Estos son puntos donde de forma constante se están registrando datos relacionados a algunas variables meteorológicas, como por ejemplo humedad relativa, temperatura, precipitaciones, velocidad y dirección del viento, y todo lo que a nosotros se nos pueda ocurrir, preguntarnos en cuanto a meteorología. Estas estaciones se encuentran desplegadas a lo largo de todo el país, por lo tanto conforman una red de estaciones. Aquí nosotros podemos consultar de forma instantánea y en tiempo real, a lo largo de todo el país,
del lugar donde nosotros queramos saber en qué condiciones se encuentra el clima Señorita, en ese momento. Dígame. eso lo debemos hacer con ustedes, ahorita. Ya, no, en este momento les estoy compartiendo para que conozcamos de dónde proviene toda la información que yo ya la he recopilado. Bien, tenemos como nosotros vamos a hacer un estudio en esta ciudad, aquí podemos acercarnos en el mapa y nos damos cuenta de todos los puntos donde hay estaciones desplegadas. Existe una estación aquí en la ciudad de Milagros. Si nosotros nos acercamos un poco más en el mapa, aquí vamos a ubicarla. Esta estación se encuentra ubicada en el Ingenio Valdés. Entonces, si seguimos acercándonos un poco más en el mapa, nos damos cuenta que justamente nos direcciona aquí al Ingenio Valdés. Y si le damos clic sobre la estación, ahí podemos ver alguna información que se nos presenta. La ubicación en la ciudad de Milagro, en el Ingenio Valdés, el código de esta estación. Esto es importante. Toda la información que yo he recopilado de los anuarios meteorológicos está relacionada a esta estación, la estación M0037, es la que le corresponde a Milagro. La provincia, el propietario, esto es propiedad del instituto, las coordenadas de la posición y el tipo de estación que es una estación meteorológica, es decir, ella lleva un registro de datos y de variables meteorológicas. Y el estado se encuentra operativo, quiere decir que sí se encuentra funcionando, porque hay algunas que ya no están en funcionamiento. Y aquí nosotros damos clic para ver datos y nos muestra lo que se ha registrado en las últimas horas. Aquí tenemos diferentes parámetros que registra esta estación. Esta estación registra temperatura, precipitación, es decir, cuánta cantidad de lluvia ha habido en milímetros, la presión, la humedad y el viento. Esos son los parámetros que esta estación mide. Si vemos aquí la hora y la fecha desde cuándo tiene registro, los tiene desde el 31 de agosto a las 4 de la tarde, es decir, desde ayer a las 4 de la tarde hasta hoy, 1 de septiembre, hasta el mediodía, hasta hace 2 horas, ¿verdad? Como sabemos, no ha llovido. Entonces aquí podemos ver en el parámetro de precipitación que están en 0 todos los parámetros, porque no han habido lluvias. Si hubieran habido lluvias, estos valores sí tendrían una cantidad numérica, ¿verdad? Si hubieran sido muy intensas, serían altos esos valores, y si hubiera sido una lluvia leve, serían valores aproximadamente muy cercanos a 0. Tenemos en cuanto a la humedad relativa, tenemos una humedad relativa de 100%. El día de ayer estuvimos entre el 98, 88, y eso nosotros lo podemos sentir, ¿verdad? La temperatura del aire, estamos a 25.3 grados. Tenemos valores, es una temperatura instantánea. La dirección del viento, velocidad del viento. Estos parámetros que se registran aquí son con origen con la finalidad de estudiar parámetros para uso en la agricultura. Se denomina una estación con esa finalidad, porque hay algunas que tienen diferentes finalidades, pero a nosotros nos sirve el dato de las precipitaciones, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en esa página podemos consultar datos instantáneos y también podemos consultar datos de años anteriores. Entonces, si queremos consultar datos de años anteriores, podemos encontrarnos con un documento denominado Anuario Meteorológico. ¿Y qué información contiene? Contiene todo lo que se registra de todas las estaciones meteorológicas en un año. Entonces, tenemos aquí que hay información archivada desde el año 1990 hasta el año 2013. Esos son los más recientes que ya se encuentran archivados en un anuario. Si nosotros visualizamos un anuario, es prácticamente un libro. Por ejemplo, el del año 2000, podemos ver que tiene más de 200 páginas. ¿Y qué información nos presenta? Todo lo que registró a lo largo de ese año, categorizados por meses, cada una de las estaciones que ellos tienen a lo largo del país. Por eso es que es tan extenso. Pero si nosotros queremos un dato en específico, podemos ir al índice, donde se nos muestra cuáles son todas las estaciones y los códigos. Ellos nos dicen en qué página está la información
que necesitamos. También nos define algunas variables, por ejemplo, el código, de acuerdo al tipo de estación. El código de la estación de Milagro es AP, es una estación agrometeorológica, es decir, tiene fines agrícolas. Bien, entonces como recordamos, el código de la estación de Milagro era 0.M0047, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir aquí consultando y nos vamos a encontrar con esa estación. Aquí tenemos Milagro, Ingenio Valdés. Y para todos los anuarios, es el año 2007, pero para el de cualquier año tenemos que encontrar por el código la estación, y aquí nos va a decir la ciudad y el lugar donde se encuentra esa estación. Entonces aquí ya tenemos como un resumen de todo lo que se midió en el año. Y está, como les mencionaba, categorizado por meses, desde enero hasta diciembre. Y también tenemos un valor anual. Entonces, el valor que a nosotros nos va a interesar estudiar, en este caso, porque va a ser el que vamos a tomar, es el de las precipitaciones. Aquí tenemos la precipitación máxima durante el día, en esta columna, y aquí tenemos la mensual, es decir, la suma de todo lo que llovió en ese mes. Y aquí vamos a tener el anual, es decir, este va a ser la suma de cada una de las máximas, y aquí vamos a tener la suma de las máximas de cada mes. Esto, el día, nos dice qué día de ese mes se presentó esa máxima lluvia. Como por ejemplo podemos ver que en el año 2007, este es el anuario del año 2007, tuvimos la máxima precipitación con un valor de 100.9 milímetros. ¿Y en qué mes se presentó? En el mes de marzo. Entonces nos damos cuenta aquí que los valores más altos usualmente se presentan en estos meses, en el mes de marzo y de abril. Y sabemos que esos son los meses donde estamos más propensos a que se presenten inundaciones. Este trabajo lo vamos a estar, esta consulta la vamos a estar haciendo para todos los años mencionados, desde el 2000 hasta el 2003. Entonces todos esos documentos yo ya los he ido descargando, ya he ido recopilando la página donde se encuentra específicamente la información de Milagro, y ya los estoy recopilando en un solo documento. Ese documento yo se los voy a compartir y luego vamos a hacer el trabajo de, en un documento de Excel, elaborar una tabla que una todos esos valores. Ya cuando tengamos recopilada toda esa información, vamos a elaborar un gráfico, donde vamos a poder concluir que efectivamente esos son los meses donde se presentan con mayor intensidad las precipitaciones, y además vamos a poder analizar si es que todos los años sucede lo mismo, o si es que hay un intervalo de cada cuántos años tiende a haber ese aumento en comparación con los años anteriores. Bien, entonces, dándoles una idea, ¿no?, de en qué va a ser en lo que vamos a estar trabajando en las siguientes dos clases. Bien, ahora vamos a continuar con la parte
con lo del Plan Nacional, con lo de las acciones de respuesta. Estos dos archivos los pueden encontrar en Classroom, del desarrollo del pensamiento, el que acabamos de revisar, el documento de Word, con la revisión bibliográfica, y el documento de PDF que yo les he compartido, les he recopilado, con la estructura de organización para la coordinación de respuesta a emergencias y desastres. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en desarrollo del pensamiento? Ya sabemos, en matemáticas vamos a hacer un gráfico utilizando los datos que les acabo de mostrar, todos los años que los vamos a ir recopilando. En desarrollo del pensamiento vamos a elaborar un diagrama, un esquema con la estructura organizativa. ¿A qué nos referimos con estructura organizativa? Si ustedes de pronto han podido ver en una empresa, cuando se presenta la información de ella, las funciones y los empleados, ahí en muchos casos se lo suele colocar como si fuera un diagrama, un mapa conceptual, por jerarquías. Por ejemplo, el gerente en primer lugar, luego tenemos los departamentos principales, y luego de cada departamento cuáles son empleados y las funciones. Eso es una estructura organizativa. En este caso vamos a hacer un esquema, pero el tema va a ser de los organismos que intervienen y las funciones que les corresponden en cuanto a la respuesta ante las emergencias y los desastres, centrándonos en las inundaciones. Entonces vamos a hacer una revisión también de cuáles son estos organismos que intervienen. Ya sabemos que la principal responsabilidad de elaborar esta estructura le corresponde al COE. Bien, ellos tienen como obligación, todo esto está sustentado en artículos de la Constitución, sabemos que todos tenemos derecho a una vida digna, entonces ellos son los encargados de asegurarse de que este derecho se siga cumpliendo incluso en situaciones de emergencia. Entonces, para definir que una persona pueda tener una vida digna, se analizan cuáles son los factores que a ellos no deben faltarles, teniendo como el más imprescindible la salud, ¿verdad? Una persona pues que tiene salud tiene una vida digna, seguido luego de alimentación y nutrición, agua potable, vivienda y saneamiento ambiental. Estos pudieran denominarse las necesidades básicas imprescindibles. También tenemos unas que ya vienen de forma secundaria, que también son básicas porque todos tenemos que suplir también esas necesidades, pero si no las tuviéramos, de todos modos pudiéramos seguir viviendo, solamente que no con una comodidad como la tenemos. Por ejemplo, educación, trabajo y empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido y seguridad social. Todos estos, estas variables deben estar aseguradas, que una persona las tenga para que se pueda decir que tienen una vida digna. Entonces, el Comité de Operaciones de Emergencia debe asegurarse de que todo esto de aquí pueda cumplirse, incluso en situaciones de emergencia. Entonces, existe una estructura general que ellos tienen para tomar decisiones, porque ellos cuando empieza una emergencia, en ese momento recién no se reúnen a pensar qué se va a hacer. Ya existe toda una estructura donde se delega quién toma decisiones, pero hay que saber qué tipo de decisiones tomar. Entonces, existe esta principal división para la toma de decisiones. Tenemos divisiones plenarias y decisiones de asesoría técnica y científica. Entonces, ¿quién es el encargado de la toma de decisiones plenarias? Hay un grupo de implementación técnica. Ellos son los encargados de esta parte. ¿Y quiénes son los que los conforman? Las denominadas mesas técnicas de trabajo. Ellos pueden tener dos tipos de funciones, unas destinadas a la atención humanitaria y otros destinados a la atención complementaria. Entonces, vamos ahora a relacionar eso con lo que acabamos de leer acá para que una persona tenga vida digna. Las mesas de trabajo de atención humanitaria se centran en las primeras, en las imprescindibles, y las mesas de trabajo de atención complementaria se centran en las secundarias. Ya lo vamos a ver más abajo con las funciones de cada una de esas mesas técnicas de trabajo. Luego, las operaciones de respuesta. En ese caso tenemos grupos de trabajo que ellos van a ser de apoyo logístico, de seguridad y control y de búsqueda y rescate. Ellos van a actuar de forma conjunta porque su
trabajo es la toma de decisiones de asesoría técnica y científica. Su finalidad es dar respuesta. Ellos son de operaciones de respuesta. Luego tenemos otro grupo que toma las decisiones, tenemos los de gestión de la información, sala de situación y monitoreo. Y también tenemos soporte de infraestructura y TICs. Ellos proveen el servicio integrado de seguridad. Entonces todo esto tiene que actuar de forma conjunta para que se puedan cubrir todas estas necesidades en situaciones de emergencia. Vamos a hablar acerca de las de implementación técnica, de las mesas de trabajo. Tenemos de atención humanitaria y de atención complementaria. Aquí nos habla acerca de las funciones. Las de atención humanitaria se denominan obligatorias. ¿Por qué creen que son obligatorias? Porque ellas son las encargadas de cumplir las básicas imprescindibles, como habíamos mencionado, la salud, el alimento, el agua potable, saneamiento y servicios básicos, ¿verdad? ¿Cuáles son las mesas de trabajo de atención humanitaria? ¿Cuáles son sus funciones? Ellos proveen agua segura, saneamiento y gestión de residuos, salud y atención prehospitalaria, servicios básicos esenciales y gestión de alojamientos temporales y asistencia humanitaria. Si contrastamos eso con lo que acabamos de leer, ellos cubren estos primeros, hasta saneamiento ambiental, salud, alimentación, agua potable, vivienda y saneamiento ambiental. Y luego nos vamos a dar cuenta que en las mesas de trabajo complementarias, ellos suplen las necesidades, las adicionales. Por esa razón no son obligatorias y son opcionales, como educación en situación de emergencia, medios de vida y productividad, que se estaba relacionada con el ocio y entretenimiento, y infraestructura esencial y vivienda. Entonces, ellos atienden a estas necesidades de aquí. Trabajo y empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido y seguridad social. Entonces, ya sabemos por qué existen, cuáles son sus funciones y a qué están enfocados. A cubrir las necesidades básicas de un ser humano para que pueda tener una vida digna en situaciones de emergencia. Ahora vamos a hablar acerca de los grupos de operaciones de respuesta. Ellos actúan de forma conjunta y vamos a ver que su diagrama mismo lo dice. Es un diagrama que está entrelazado. Seguridad y control, búsqueda y rescate y logística. Todos ellos trabajan de la mano. Son 3 grupos y como finalidad tienen un mismo objetivo, que son las operaciones de respuesta. Luego tenemos a los de la sala gestión de la información. ¿Por qué razón? Porque es necesario ir documentando y recopilando datos, información estadística de lo que se va realizando. Si se toma una acción de respuesta ante una emergencia, se necesita saber cómo está evolucionando la situación para poder luego tomar una decisión, saber si es que se sigue declarando una situación de emergencia, como por ejemplo lo de los semáforos. ¿Cómo se sabe eso? Teniendo información disponible que nos diga, han disminuido la cantidad de casos de contagio, han aumentado, entonces con eso se puede tomar las decisiones. Por eso siempre es importante que exista un constante monitoreo. Entonces esa sería la función de ese tercer grupo. Bien, ahora tenemos lo siguiente, ¿quiénes coordinan las acciones de respuesta? Y aquí es donde interviene lo que nosotros vamos a ir recopilando para elaborar. Debemos saber que existen diversos niveles de mando. Podemos decir que un gobierno es autoridad, pero no tiene autoridad para todo, tiene un nivel de mando. Por ejemplo, hay mandos de coordinación y estrategia política, hay mandos de coordinación táctica y hay mandos de coordinación operativa. Unos son autoridades, otros son autoridades solo de competencia de coordinación técnica y los otros son coordinación técnica. Entonces, ¿qué es lo que hacen cada una de estas autoridades? Las primeras toman decisiones políticas a corto plazo. Autoridades como por ejemplo las de gobierno y las territoriales. ¿Quiénes son los responsables de tomar esas decisiones a corto plazo? Son los ministerios y los gobiernos provinciales, nadie más. Un municipio no es responsable y no tiene ese nivel de mando. Entonces aquí ya vamos comprendiendo un poco mejor, porque a veces esperamos que el municipio haga algo que él no tiene la responsabilidad de hacer.
Luego tenemos instituciones y organismos integrantes del COE en sus distintos niveles. Ellos toman decisiones tácticas a corto plazo. Comités de operaciones de emergencia, el COE. Ellos solamente tienen autoridad de coordinación técnica. Y luego, los que tienen mando de coordinación operativa son los que toman decisiones de respuesta a plazo inmediato. Entidades de primera respuesta, socorro y territoriales, como son la Policía Nacional, el Puesto de Mando Unificado y los recursos humanos de las entidades de socorro. Entonces, ellos son quienes tienen esos diferentes niveles de mando. Ahora, los niveles de respuesta. ¿Qué nivel de respuesta se le da a una emergencia? ¿En función de qué cosa se puede medir eso? Dependiendo, aquí en la descripción se nos habla de qué tan grande ha sido el daño. Por ejemplo, las inundaciones nosotros podemos categorizarlas como una situación que es atendida con recursos locales asignados y adicionales dispuestos para la respuesta a emergencias. Funcionan a coordinación de nivel local y parroquial. Su clasificación es una emergencia de moderada complejidad y un nivel de mando y control es simplemente operativo. Entonces ya sabemos a quién le corresponde darle solución o dar respuesta a los operativos. Estaba en la tabla anterior. Entonces, una inundación pudiera denominarse dentro de esa categoría, ¿verdad? Emergencia de moderada complejidad, si es que no se agravara tanto. Si es que llegara a ser un poco más grave, pudiera ser de nivel de respuesta 3. Por ejemplo, situación que supera las capacidades locales y cantonales y requiere apoyo provincial. Por ejemplo, cuando se ve afectado más de un cantón en una misma provincia por inundaciones, por ejemplo, Milagro, Babahoyo y otros cantones más de Guayas, entonces ahí ya hay que darle un nivel de respuesta 3. Y ya no se lo considera una emergencia de moderada complejidad, sino de alta complejidad. Y ya tiene un nivel de mando y control, ya no operativo, sino táctico. Entonces ya sabemos, funciona en coordinación a nivel cantonal y provincial también. Y ya sabemos a quién le compete dar respuesta y qué nivel de respuesta debe dar. ¿Bien? Y también tenemos aquí el tipo de evaluación que se debe hacer, dependiendo de la descripción y el nivel de mando, que lo podemos obtener en función del nivel de respuesta, ya sea 2 o 3. Entonces ya sabemos que las inundaciones las vamos a categorizar dentro de estas dos. Usualmente pudiéramos llamarlo una emergencia de moderada complejidad, ¿verdad? Entonces en función de eso ya vamos a ir definiendo quiénes son los actores y los responsables de darle respuesta. Y ya tenemos una idea de cómo vamos a ir elaborando nuestro esquema. Pero eso lo vamos a hacer en la clase de desarrollo del pensamiento, y lo del gráfico de las precipitaciones lo vamos a hacer en matemáticas. Entonces, hoy hemos revisado todo el contexto y ya el día lunes vamos a ser específicos y a empezar a trabajar en la actividad. Dígame, estudiante León. En la hoja que usted había mandado de desarrollo del pensamiento, ya en el ejercicio 3, en las opciones, tiene ahí un Mateo, pero no hay Juan, porque en el ejercicio que es diciendo arriba, no hay Mateo, solamente hay un Juan. Ya. La respuesta que ustedes determinen, escríbanla, si acaso no se encuentra entre las opciones. Sí, porque en las opciones solamente hay Marco, Luis, Néstor, Alfonso y Mateo, pero no hay Juan. Porque okay, en el ejercicio no hay Mateo, solamente hay Juan. Ok, bien, entonces la respuesta que ustedes determinen, escríbanla, porque hay una pregunta planteada, ¿verdad? Entonces responden la pregunta de forma textual si es que su respuesta no se encuentra entre las alternativas. Le cambio de maestro. Bien, entonces nos vemos aquí el día lunes. Les deseo que tengan un buen fin de semana y que pasen bien. Así bien. Ay, bien,